El 21 de abril, con solo unas horas restantes antes de que expirara el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense Donald Trump publicó en Truth Social que lo estaba extendiendo para permitir que se llevaran a cabo discusiones. Esto es lo que los que estamos en el negocio de los conflictos llamamos una muy buena noticia, dado que una reanudación de los combates habría causado aún más repercusiones económicas a nivel mundial. Sin embargo, esta buena noticia no era la noticia principal. Para nada. La noticia principal era la razón que dio Donald Trump para extender el alto al fuego, que el régimen iraní estaba tan fracturado que no podía presentar una sola propuesta unificada para que Washington la considerara. Ahora, en cierto modo, es de esperarse que el régimen iraní esté fracturado. Estados Unidos e Israel acaban de matar a casi todos los que tenían algún puesto de verdadero poder. Se debería esperar cierta agitación. Aún así, muy pocas personas habrían predicho cuán amarga se volvería la relación entre las distintas facciones de Teherán. Digo, ¿quién hubiera pensado que la Marina iraní llamaría idiota al principal negociador del país frente a todo el mundo? Pero estas divisiones suelen ser más que simples desacuerdos. Representan una lucha de poder cada vez mayor dentro del régimen, una que podría, en última instancia, decidir la forma del Medio Oriente durante las próximas décadas. ¿Quién dirige realmente Irán? Hace un momento mencionamos cómo Estados Unidos e Israel habían matado a la mayoría de los líderes de Irán. Lo que no mencionamos fue lo exhaustiva que realmente fue esta campaña de asesinatos. Aparte del ex líder supremo Ali Khomeini, otras figuras importantes enviadas a la gran teocracia en el cielo incluyen a Ali Lahani, quien era el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, al general de división Mohammad Pakpur, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o CGRI, y a Aziz Nasserzada, el ministro de Defensa. En total, la cantidad de altos funcionarios iraníes asesinados en esta guerra podría ser de hasta 50, y mencionamos esto no para elogiar a los muertos, sino para subrayar la magnitud del vacío de liderazgo en Teherán. Reemplazar incluso a uno solo de estos individuos sería una pesadilla de reclutamiento. Reemplazarlos a todos no es posible, al menos no en un plazo razonable. Todo esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Quién realmente está gobernando Irán? La respuesta convencional sería señalar a Mujtaba Khomeini, el hijo del ex líder supremo que fue elegido para suceder a su padre en los días caóticos después de la muerte de este último. Sin embargo, a diferencia de su padre, su poder ha estado severamente limitado debido a varios factores. Primero, según el New York Times, resultó gravemente herido en el ataque que mató a su padre al inicio de la guerra. Una de sus piernas resultó tan gravemente herida que tuvo que ser operada 3 veces y está esperando una prótesis. Su rostro y labios sufrieron quemaduras graves, lo que le dificulta hablar. Y según un funcionario iraní que habló con el Times, eventualmente necesitará cirugía plástica. Por eso el joven Khomeini no ha grabado un mensaje en video ni en audio, eligiendo en su lugar emitir declaraciones escritas que se han publicado en línea y leído en la televisión estatal, porque no quiere parecer débil en su primer mensaje público. A pesar de estas lesiones, el Times informó que Khomeini estaba mentalmente lúcido y atento. La segunda razón es que el nuevo líder supremo actualmente está escondido. Los funcionarios del gobierno no lo visitan porque temen que Israel pueda rastrearlos hasta su ubicación y matarlo. En lugar de reuniones, recibe mensajes escritos a mano que le entregan mensajeros que viajan por autopistas y caminos secundarios, en autos y motocicletas, hasta llegar a su escondite. Sus respuestas regresan de la misma manera. Incluso en el mejor de los casos, este sería un método de comunicación incómodo, como si solo se realizaran reuniones por Slack. Pero cuando hay más en juego, por ejemplo, en medio de una guerra existencial, se vuelve mucho más problemático. Así que, según Abdul Reza Dawari, un asesor del expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, Mujtaba ahora dirige el país como el director de una junta. Dawari le dijo al New York Times, citándolo aquí, que él depende mucho del consejo y la orientación de los miembros de la junta y que todos juntos toman todas las decisiones. Los generales de la Guardia Revolucionaria Islámica son los miembros de la junta. Ahora, el más poderoso de estos generales es Ahmad Wahidi, el actual comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica. Fahidi se unió a la Guardia Revolucionaria Islámica en 1979, ascendió a través de su rama de inteligencia a principios de los años 80 y para 1988 se había convertido en el primer comandante de la Fuerza Quds, la unidad responsable de las operaciones externas de Irán y de las relaciones con sus aliados en todo el Medio Oriente. Fahidi es tan conocido por ser un radical que Mohammad Ali Shabani, el editor en jefe del medio de noticias de Medio Oriente Amwash, escribió en X que sus predecesores eran como maestros de escuela comparados con él. Otra figura de la Guardia Revolucionaria Islámica que ejerce un poder considerable es Mohammad Baga Zorgada, el actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
Según Irán, Zorgada fue nombrado para este puesto, uno de los más poderosos del país, porque los guardias presionaron a Masoud Pezeshkian para que lo hiciera. El hecho de que la Guardia Revolucionaria Islámica estuviera dispuesta a presionar al presidente elegido del país es un testimonio de lo poderosa que es la Guardia Revolucionaria Islámica y de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para imponer su voluntad al resto del régimen. Finalmente, también tenemos que mencionar al general Yahya Rahim Safavi, un ex jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica que ha servido como principal asesor militar tanto para el líder supremo padre como para el hijo. Guiada por estos tres hombres y muchos otros que operan con un perfil público mucho más bajo, la Guardia Revolucionaria Islámica se ha vuelto tan poderosa que, según algunos analistas, ahora eclipsa el poder del líder supremo. Ali Baez, el director para Irán en el International Crisis Group, le dijo al New York Times que Mujtaba ahora es subordinado a la Guardia porque les debe su posición y la supervivencia del sistema. Aún así, no son los únicos centros de poder en Teherán. El presidente Masoud Pezeshkian, un reformista que fue elegido con una plataforma de mayor compromiso diplomático y recuperación económica, sigue siendo el funcionario electo de más alto rango en el país. Iran International informó que había tenido enfrentamientos con Wahidi por el impacto económico y social de la guerra. Criticó el enfoque de la Guardia Revolucionaria Islámica de aumentar las tensiones en la región y atacar a países vecinos, advirtiendo sobre los impactos a largo plazo en la economía iraní. Pezeshkian también había exigido que las decisiones ejecutivas relacionadas con la guerra fueran tomadas por el gobierno iraní, en lugar de la Guardia Revolucionaria Islámica, una demanda que Wahidi, sorpresa, no aceptó. Entre los sectores de línea dura, Pezeshkian es visto como un líder débil, especialmente después de disculparse con los estados vecinos que han sido afectados por municiones iraníes. Luego está el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, un diplomático de carrera que ayudó a negociar el acuerdo nuclear de 2015 y desde entonces se ha ganado la reputación de poder trabajar entre diferentes facciones. Y finalmente está Mohammad Bagha Ghalibaf, el líder del Parlamento de Irán, quien, a pesar de sus vínculos con la Guardia Revolucionaria, tiene la reputación de ser un pragmático. Aunque tienen puntos de vista políticos diferentes, los tres hombres tienen interés en lograr un acuerdo que detenga la guerra, y los tres se han sentido frustrados por la Guardia Revolucionaria en sus esfuerzos. Y en un momento profundizaremos en la creciente lucha interna por el poder en Irán. Pero antes, una breve pausa para hablarles de nuestro proyecto France.co. France.co es nuestro sitio web para suscriptores, para cualquiera que esté viendo esto y piense, esto está genial, pero me gustaría que pudiera profundizar más, Simón. Bueno, cada semana publicamos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y un podcast de 1 hora que cubre los conflictos que están dando forma a nuestro mundo. Algunos de estos temas están relacionados con Irán, como nuestro podcast de Mesa Redonda sobre Medio Oriente, pero también profundizamos en otros conflictos, presentando artículos escritos por excomandantes ucranianos de drones en el frente, videos sobre temas como la evolución del Estado Islámico en África y un informe semanal sobre las historias de conflictos más importantes que pasaron desapercibidas en los últimos 7 días. La suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año y a cambio obtienes acceso a una gran cantidad de contenido exclusivo. Eso es Warfronts. Y ahora, volvamos a la lucha de poder oculta en Irán. Negociaciones. La primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad duró 21 horas. Aunque es mucho tiempo para estar negociando, ambas partes se retiraron sin llegar a un acuerdo. Mientras que la mayoría de los analistas señalarán las demandas dramáticamente opuestas de Teherán y Washington, según Iran International, también son responsables las fracturas dentro del equipo negociador iraní. Fuentes familiarizadas con la reunión le dijeron al medio que durante las negociaciones, Araghchi mostró señales de flexibilidad, particularmente en lo relacionado con reducir o detener el apoyo financiero y militar a la red de grupos armados respaldados por Irán, como Hezbollah. Ese enfoque provocó una fuerte reacción de Mohammad Bagha Solgada, quien presentó un informe al CGRI diciendo que Araghchi se había desviado del mandato de la delegación y había participado en discusiones más allá de las directrices del liderazgo. Posteriormente, el CGRI ordenó a la delegación regresar de inmediato a Teherán. Este incidente revela que los negociadores iraníes realmente no tenían la autoridad para negociar. Como mucho, son simples mensajeros glorificados que llevan mensajes entre los negociadores estadounidenses y el CGRI, que es quien tomaría la decisión final. ¿Y lo que sucedió después lo confirmó? En nuestra introducción de hoy, mencionamos que la Marina iraní llamó de inmediato al principal negociador del país. Lo que no mencionamos fue por qué. El viernes 17 de abril, Araghchi escribió en X que el estrecho de Hormuz estaba completamente abierto durante el resto del alto al fuego y que los barcos podían viajar por las rutas anunciadas por la autoridad marítima iraní. El presidente Trump confirmó lo mismo en sus propias redes sociales, aunque enfatizó que el bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán seguiría en pleno vigor, o con todas sus restricciones, hasta que Irán llegara a un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra.
el estrecho no permanecería abierto por mucho tiempo. En cuestión de horas, la Marina iraní transmitió el ahora infame mensaje llamando idiota a Ariachi, declarando que el estrecho estaba cerrado y que solo se reabriría por orden del nuevo líder supremo de Irán, Mustafa Khomeini. Y luego vino la reprimenda pública. La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, emitió un comunicado describiendo la publicación de Araghchi como un tuit malo e incompleto. Una segunda cuenta vinculada a la Guardia Revolucionaria, Fars News, se sumó a la crítica diciendo que la sociedad iraní ha sido sumida en una atmósfera de confusión por el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, ya hemos informado sobre esto antes, pero lo que se ha vuelto claro en el tiempo transcurrido es hasta qué punto esto fue realmente una jugada de poder. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la Guardia Revolucionaria había usado su control sobre el estrecho como una forma para que Wahidi pusiera en su lugar a sus rivales, incluyendo a Ghalibaf y Araghchi. Cada vez que la Guardia Revolucionaria contradice una declaración de los funcionarios civiles de Irán sobre Hormuz, no solo están enviando un mensaje a Washington, también están dejando en claro a sus rivales internos quién tiene la última palabra y dónde reside el verdadero poder. Según Iran International, ese conflicto interno fue la razón principal por la que los negociadores iraníes no fueron a Islamabad para la segunda ronda de negociaciones. El medio informó que, mientras la delegación se preparaba para partir hacia Pakistán, llegó un mensaje del círculo cercano de Khomeini, descartando cualquier discusión sobre temas nucleares y reprendiendo al equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores por las negociaciones anteriores. Araghchi advierte que, bajo tales restricciones, asistir a las conversaciones no tendría ningún propósito y equivaldría efectivamente a una sentencia de muerte para las negociaciones. Finalmente, según Druwa Balazada, un reportero del Canal 14 de Israel, la Guardia Revolucionaria Islámica, acordó permitir que Araghchi y Ghalibaf reanudaran las negociaciones, pero sin el poder de comprometerse o garantizar nada, lo que una vez más relega a los negociadores al estatus de simples mensajeros. Mientras tanto, el Noticias del Canal 12 de Israel informa que Ghalibaf considera toda la situación tan frustrante que, según se informa, ha renunciado a su puesto como negociador. Y tenemos que ser claros, esto aún no ha sido confirmado, pero si es cierto, plantea serias dudas sobre la posibilidad de siquiera lograr un acuerdo de paz. También plantea una pregunta incómoda para Teherán: ¿quién puede reemplazar a Ghalibaf? Tiene que ser alguien con experiencia en hacer acuerdos internacionales, alguien a quien Washington respete y alguien lo suficientemente pragmático como para realmente negociar y no solo reiterar posiciones maximalistas. Esto significa que no puede ser un radical de la Guardia Revolucionaria porque han demostrado ser demasiado inflexibles para negociar en el pasado. Con gran parte del liderazgo superior de Irán destruido, Teherán no tiene muchas opciones. Una pregunta aún más incómoda es ¿qué pasa si Araghchi también decide dejar el equipo negociador? Después de todo, ha sido humillado públicamente por los medios afiliados a la Guardia Revolucionaria, amenazado con un juicio político por un legislador en funciones y desautorizado en lo que debió haber sido un anuncio sencillo sobre los deformadores perdidos. Y sí, aunque hemos dicho que tanto Araghchi como Ghalibaf son, en el mejor de los casos, simples mensajeros glorificados, tenerlos en la sala es mejor que tener a un radical que solo hará demandas maximalistas y no escuchará a quien sea que Washington envíe. Sin Araghchi y Ghalibaf en la mesa de negociaciones, tenemos que asumir que las negociaciones colapsarán por completo. Públicamente, el presidente Trump ha mostrado paciencia, diciendo a la prensa que no tiene prisa por llegar a un acuerdo. Sin embargo, en privado, según varios informes de los medios, Trump está aburrido de la guerra y quiere seguir adelante. Si Trump no cree que las negociaciones están avanzando, entonces podríamos estar ante una campaña de bombardeos aún más larga, diseñada para eliminar lo que queda del régimen y sus capacidades militares. En resumen, las luchas internas que estamos viendo y las maniobras de poder de la Guardia Revolucionaria Islámica para presumir su fuerza podrían terminar siendo la caída del régimen. Dejando de lado por un momento la posibilidad de un acuerdo fallido y de que se reanuden las hostilidades, necesitamos discutir qué sucede después si el régimen logra detener las luchas internas el tiempo suficiente para llegar a un acuerdo con Washington que garantice su supervivencia. Suponiendo que se llegue a un acuerdo, la versión de Irán que salga de ahí. El otro lado de esta guerra será uno donde la Guardia Revolucionaria Islámica tenga más poder que en cualquier otro momento en la historia de la República Islámica, y donde las figuras que la dirigen están entre las más radicales que la organización haya producido jamás, y sí nos referimos a radicales incluso para el régimen iraní. Antes de la guerra, Irán ya era una de las naciones más represivas del planeta. En enero, enfrentando las protestas más grandes desde 1979, el régimen desató el infierno sobre los manifestantes. Aunque el número de muertos varía mucho, con algunas fuentes estimándolo en hasta 30.000 y el gobierno diciendo que solo murieron 3.000 personas en general, se acepta que miles perdieron la vida.
Esa represión ocurrió bajo un régimen que todavía tenía un líder supremo en funciones, clérigos de alto rango con peso institucional independiente y figuras reformistas en el gobierno que al menos nominalmente se oponían. Bueno, ese régimen ya no existe. En su lugar hay un régimen dirigido por alguien tan brutal que hace que quienes hicieron esto parezcan maestros de escuela. Fahidi es buscado por Interpol por su presunto papel en el atentado de 1994 contra el Centro Comunitario Judío Emir en Buenos Aires, que mató a 85 personas y pasó más de 10 años convirtiendo la Fuerza Quds en el instrumento de desestabilización regional en el que se convirtió. Está rodeado de personas que no van a controlar su poder de ninguna manera significativa. Aparte de la Guardia Revolucionaria Islámica, Fahidi tendrá a su disposición a El Basij, una milicia paramilitar voluntaria con decenas de miles de miembros. Antes de la guerra, el Basij estaba distribuida por todo el país, con 32 unidades de mando provinciales y entre 40.000 y 54.000 bases de resistencia incrustadas en mezquitas, escuelas, universidades y fábricas. La guerra los ha vuelto aún más descentralizados, y The Economist señala que se han dividido en decenas de miles de pequeñas células móviles, que son perfectas para sofocar rápidamente las protestas. De hecho, según el Dr. Meir Javad Anfar, un estudioso de Irán en la Universidad Harakman, ya están atacando a civiles, tomando represalias contra quienes se cree que apoyaron la guerra. A nivel internacional, un Irán más radical probablemente haría más por apoyar a sus diversos grupos proxy, viéndolos como, si no una forma efectiva de disuasión, una manera efectiva de hacer que cualquier conflicto futuro sea aún más doloroso para la región. Un Irán hipermilitarizado, donde los moderados tengan aún menos poder para controlar a los radicales que el que tienen ahora, es el peor escenario posible, no solo para el pueblo iraní, sino para todo Medio Oriente. Los países desde el Golfo hasta Turquía tendrán que vivir sabiendo que un grupo de personas que autorizó disparar misiles contra sus naciones para vengarse de Estados Unidos está consolidando el poder a sus puertas. Mientras tanto, los iraníes comunes probablemente se encontrarán viviendo bajo un régimen que considera las masacres de enero como un ejemplo de lo que se debe hacer cada vez que surja la disidencia. La peor parte es que una transición así significará que toda esta guerra fue solo un costoso ejercicio para reemplazar un régimen por una versión aún peor y más extrema de sí mismo. Como reemplazar a Lenin por Stalin. Sin embargo, parece que este es ahora el resultado más probable de la lucha de poder en curso. Ahora, no estamos diciendo que nada de esto esté garantizado. Si la guerra se reanuda, existe la posibilidad de que las fuerzas combinadas puedan eliminar a los nuevos líderes de la Guardia Revolucionaria, o tal vez se pueda llegar a algún tipo de acuerdo negociado que ayude a fortalecer a los elementos más moderados del régimen. Pero ambos resultados parecen poco probables. Así que el mundo necesita empezar a pensar en cómo lidiaría con un Irán de posguerra bajo el mando de la Guardia Revolucionaria, porque podemos garantizar que la Guardia Revolucionaria ya ha imaginado lo que viene después, y es poco probable que sean buenas noticias para el resto de la región. Gracias por vernos.